se titula Jesús es el Padre. Entonces, esta estructura de debate se llevará a cabo de esta manera. Serán 10 minutos de exposición de lo que es ambas partes, 10 minutos de refutación también, y tendrán 4 preguntas, en las cuales estas 4 preguntas será un minuto para poder formular la pregunta, 3 minutos para poder contestar la pregunta y tendrán 2 minutos para refutar la respuesta de esta pregunta. Después vendrá el tiempo de 10 minutos de careo, donde prácticamente serán estos 10 minutos de argumentación entre ellos, y después se utilizará 2 minutos de despedida únicamente para agradecer obviamente a todos los espectadores en cuanto a lo que es el final de este debate. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Perfecto, José. Muy bien. Ahora, en este caso, tengo entendido que empezará su exposición nuestro hermano Eder Miranda, ¿es correcto? Sí, señor, es correcto. Muy bien. Entonces, dos, 2 minutos o 1 minuto antes quieres que te avise, Eder. Estás muteado. Ok, avísame un minuto antes, puede ser que incluso termine antes, igual me vas calculando por ahí, ¿no? Perfecto. En este caso, voy a apagar mi cámara y cuando prenda mi cámara es que les queda 1 minuto a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Por lo pronto, en el momento, te pido, José, que silencies tu micrófono y cuando empieces a hablar, estimado hermano, empiezo a correr tu tiempo. Adelante. Ok, perfecto, excelente hermano, puedes comenzar a correr el tiempo, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias a todos los hermanos que están por aquí conectados, sin duda es una bendición poder tenerlos por aquí, qué bueno que puedan escuchar este debate. Vamos a ir hablando rápidamente con respecto al tema de la distinción, ¿no? Entre la persona del Padre y la persona del Hijo, que es lo que yo voy a sustentar. Y mi oponente va a tratar de sustentar que la persona de Jesucristo es la misma persona del Padre, ¿no? En lo que nos compete a nosotros, hermanos amados, vamos a demostrar que si bien tanto trinitarios como unicitarios creemos, perdón, creemos que Jesús es Dios, sí, los trinitarios vemos una distinción personal entre Jesucristo y su Padre. Así que comenzamos de una vez con esto, mis hermanos, ¿no? Bueno, permíteme señalar lo siguiente, ahora arrancando esta primera exposición, ¿ok? ¿Qué enseña la doctrina de la Trinidad? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de evitar muñecos de paja que a veces suelen soltar nuestros amigos unicitarios, ¿no? No digo que necesariamente aquí nuestro estimado José lo vaya a hacer, pero lo digo en general para poder evitarlo, ¿no? Aún en el tema de los comentarios, ¿ok? Vamos a evitar algunos muñecos de paja y afirmaciones que no sostiene la doctrina de la Trinidad, porque a veces se nos suele decir que, por ejemplo, los trinitarios creemos en 3 dioses, ¿no? Que creemos en un Dios de 3 cabezas, ¿ok? Yo quiero que en este debate, pues, evitemos ese tipo de cosas, ¿ok? La doctrina de la Trinidad postula que hay un solo Dios. Los trinitarios creemos en un solo Dios. En ese sentido, somos completamente monoteístas. ¿Ok? Así que espero que no se nos diga, ya aclarado esto, no se nos diga mucho más adelante que creemos en 3 dioses, ¿no? Creemos en un solo Dios en el cual subsiste 3 personas identificables, coeternas y consubstanciales, ¿ok? Es decir, afirmamos que hay un solo Dios, una sola esencia indivisible, por lo cual a lo largo de este debate, como digo, esperamos que no se levanten esos muñequitos de paja, ya que claramente nos estamos declarando como monoteístas, ¿ok? Pero sí sostenemos una distinción entre estas personas que están en este único Dios, ¿no? La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, ¿ok? Dicho esto, mis hermanos amados, pasemos a lo siguiente. Si la Biblia nos muestra que Dios es uno, como claramente, incluso yo sé que mi oponente va a citar el día de hoy algunos versículos quizá donde se nos diga que Dios es uno, los trinitarios creemos que Dios es uno, si bien la Biblia nos muestra que Dios es uno, y si la Biblia también nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas identificables la una de la otra, entonces bingo, acabamos de darle al clavo con respecto a la doctrina de la Trinidad, ¿ok?
Y es lo que vamos a tratar de demostrar el día de hoy. Vamos a demostrar el día de hoy, ¿ok? Entonces, como bien estaba diciendo por aquí, tanto mi oponente como mi persona creemos que Dios es uno, pero él niega la distinción e identificación de las personas. Sin embargo, vamos a demostrar con la Biblia vamos a demostrar la clara identificación y la distinción entre la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y por cierto, ¿no? Nunca está de más aclarar que cuando utilizamos la palabra persona, no estamos diciendo que Dios es un ser humano o lo estamos rebajando al nivel de un ser humano, ¿no? Sino que usamos simplemente la palabra personas porque sabemos que tienen una personalidad, ¿no? Si alguien se hace problema con la palabra persona, simplemente puede utilizar, pues, quizá alguna palabra, como por ejemplo sujeto, ¿no? En la Trinidad. Que en realidad yo creo que no deberían hacerse problema, porque incluso hay muchos unicitarios que utilizan la palabra persona porque creen en un Dios unipersonal. Muy bien, habiendo aclarado esto, continuamos, ¿no? Vamos a ver algunos versículos, mis hermanos amados, que nos muestran una clara distinción entre estas personas que subsisten en el único Dios verdadero y sobre todo una distinción clara entre la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo, ¿ok? Así que vamos a revisar algunos versículos de manera rápida y espero que nuestro oponente, si es que tiene el tiempo y se acuerda, lo veo por ahí anotando, eso me parece excelente, si quizá pueda luego abordar, ¿no? En el tiempo de su refutación, pueda abordar estos versículos y explicárnoslos de manera coherente, ¿ok? Juan capítulo 5, versículo 18 es el primer versículo que vamos a leer y dice lo siguiente: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, y está hablando de Jesucristo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? La palabra isos, que es la palabra igual en nuestras traducciones, significa literalmente eso, igual, equivalente o idéntico. Esa es la palabra isos, ¿ok? Ahora, el tema es el siguiente, mis hermanos amados. Si Dios es un Dios unipersonal, esta comparación de igualdad o equivalencia no tiene ningún sentido, ya que para que haya una igualdad, equivalencia o alguien idéntico al otro, se necesitan dos sujetos o más. De lo contrario, no tiene ningún sentido, como digo, que se utilice la palabra isos o la traducción que nosotros tenemos como igual a Dios. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Juan capítulo 5, versículo 23, donde dice lo siguiente: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí la palabra como es la palabra katos, que significa según la manera en que, en el grado que, igual que o como, que es la traducción que nosotros tenemos, ¿ok? Esta palabra tiene un uso con respecto a la conjunción griega katos, que se utiliza para hacer una comparación o establecer un estándar de equivalencia entre dos cláusulas o ideas. ¿Ok? Así yo creo que se está entendiendo bastante claro que esta palabra katos está haciendo una comparación eh, con respecto a dos sujetos que se están mostrando claramente en el versículo, ¿no? Nuevamente, si Dios fuera un Dios unipersonal, esa comparación de igualdad no tiene ningún sentido. Lo mismo sucede con, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 6, que dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nuevamente tenemos una palabra que hace una comparativa, ¿no? Una equivalencia entre dos sujetos. Si Dios fuera un Dios unipersonal, tampoco podría darse este versículo o utilizarse por lo menos esta palabra igual, porque no tendría ningún sentido de comparación o equivalencia, ¿ok? Así que me gustaría que nuestro oponente pueda resolver esas cuestiones en el tiempo de su refutación. Vamos a utilizar otros versículos, mis hermanos amados, como por ejemplo Juan capítulo 14, versículos 6 al 17, 16 al 17, que dice lo siguiente. Pero antes de leerlo, voy a recordarles que algunos amigos unicitarios, por no decir la mayoría, suelen decirnos lo siguiente: ¿dónde en la Biblia dice
que Dios es tres en uno? ¿Dónde en la Biblia dice que en Dios subsisten tres personas? ¿Dónde en la Biblia dice que Dios es tres personas? Bueno, la verdad, estimados oyentes, es que nosotros no necesitamos que la Biblia nos haga una declaración tan contundente si ya te muestra una distinción de personas en lo que la misma Biblia está poniendo. Voy a dar un ejemplo y es un ejemplo que suelo dar para que se entienda bastante bien, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo la siguiente oración, yo y él iremos a buscar a otro amigo. ¿Cuántas personas hay en la oración? Tres, obviamente. Él, yo y el otro amigo. No se necesita que la oración te diga específicamente que hay tres personas en esta oración. ¿Por qué? Porque los pronombres ya te están mostrando, te están identificando a estas tres personas. Bueno, lo mismo sucede en los versículos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, en lo que ya estaba comentando, ¿no? En Juan capítulo 14, versículo 16 al 17, dice lo siguiente, y yo rogaré al Padre y Él os dará a otro consolador, que es exactamente el ejemplo que yo les estoy dando, ¿no? Él rogará al Padre, yo rogaré al Padre, perdón, y Él os dará al otro consolador. ¿Necesita darnos el texto una declaración contundente de que hay tres personas? No, ya nos está mostrando una distinción entre estas, ¿ok? ¿Se terminó el tiempo? Un minuto, perfecto, voy terminando, ¿no? Tenemos otros versículos, ¿no? Claramente, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 16 al 19, dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, ¿no? Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, yo soy el que doy testimonio de mí y el Padre que me envió da testimonio de mí. Teníamos algunos versículos más, pero lo vamos a dejar ahí para seguir argumentando en nuestra siguiente participación. Adelante, hermano. Muy bien, perfecto. 9 minutos con 27 segundos, excelente por su tiempo. Perfecto, muy bien. Ahora, a partir de ahora, siguen sus 10 minutos de exposición de nuestro estimado José Cárdenas. Cuando me indique que esté listo, yo un minuto antes prenderé mi cámara para avisarle que le queda un minuto, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo. Sí, señor. ¿Me escuchan bien? Adelante. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, listo. Ok, vale, listo. Inicio. Primero que todo, pues muy buenas tardes a todos los que me escuchan. Quiero agradecerle a Eder y pues a todos los que están presentes. Esta es la idea correcta de poder comparar lo que creemos con lo que creen los demás y poder tener la verdad. Entonces voy a iniciar con mi intervención. La palabra de Dios ha sido muy clara en decir que Dios es uno. El compañero Eder lo decía. Pero, bueno, tenemos los versículos de Deuteronomio 6:4, Isaías 44:24, Isaías 45:5 y 6, Isaías 46:9, donde vemos que Dios es uno, que no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Yo Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y no hay más que yo. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos mirar Marcos 12, 29 al 33, que da la claridad nuevamente de que Dios es uno. Cuando el escriba le pregunta a nuestro Señor Jesucristo y le dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en Marcos 12, 29, 12, 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, uno es Dios y no hay otro fuera de él. El pensamiento tanto de los unicitarios como de los judíos es el mismo, Dios es uno. Ahora, este Dios está en todas partes. Resulta que vemos, por ejemplo, en 2 de Crónicas 6:18 y Salmos 139:8, donde dice que si subiera a los cielos, allí está Dios, y si en el Seol hiciere, bueno, estuviera en el Seol, allí estás tú.
Es decir, que si nosotros fuéramos hasta la última galaxia que hay en el universo, allá está Dios. Nuestro Dios lo llena absoluta y completamente todo. Ese Dios que es uno lo llena absoluta y completamente todo. Pero tal vez el versículo más claro está en el Nuevo Testamento, que es Hechos 17, 24 al 28, donde dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y luego más abajo dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Más abajo dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, porque ciertamente no está lejos de nosotros, pues en él vivimos y nos movemos y somos. Ya miramos que Dios es uno. Ahora, miramos que Dios está en absoluta y completamente todas partes. Pero también hay algo muy importante que la Biblia declara, y es que ese Dios que es uno, y que está en todas partes es el Padre. Podemos mirarlo en Deuteronomios 32, 6, donde dice, así pagáis a Jehová, pueblo ignorante, no es él tu Padre que te creó, él te hizo y te estableció. Miramos también en el Nuevo Testamento Juan 17, 1 al 3, donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y está hablándole al Padre. El Padre es el único Dios verdadero, que lo llena todo y que está en absolutamente todas partes y que es uno. Primera de Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6, dice, pues aunque hayan muchos que se llamen dioses, sean el cielo o en la tierra, sin embargo para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Solamente hay un Dios, el Padre. Pero si nosotros queremos contar, y pues aquí le digo a mi compañero Eder, si nosotros queremos contar en referencia de Dios, tenemos que hacerlo en dos, no en tres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha dejado muy claro que está el Padre y está el Hijo en referencia de dos, no de tres. Vamos a mirarlo. Juan 8, 16 y 17, Juan 14, 23, Juan 17, 3, Primera de Corintios 8, 6, Segunda de Pedro 1, 2, encontramos cosas como, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está cerrando el ciclo. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí no dice, y esta es la vida eterna, que conozcan las tres personas divinas, y eso es importante aclararlo. Ahora, algo también muy importante, 1 Corintios 8:6, dice que hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y a Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Entonces, aquí hay dos, pero nosotros también podemos mirarlo en Colosenses 2:2, donde dice, para que sean consolados los corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahí está cerrando el ciclo entre Dios el Padre y Cristo, pero también eso lo podemos mirar en Segunda de Pedro 1:2, Romanos 1:7, Primera de Corintios 1:3, Segunda de Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, Primera de Tesalonicenses 1:1, Segunda de Tesalonicenses 1:2, Primera de Timoteo 1:2, Segunda de Timoteo 1:2, Tito 1:4, Filemón 1:3, Hebreos 1 del 1 al 4, Primera de Juan 1 del 1 al 3, Segunda del Juan 1 al 3, Judas 1:1 y Apocalipsis 1:2. Ahí por lo regular va a decir algo así como gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En las otras también va a decir el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ustedes van a encontrar, y sí, aclaro, y yo le doy esa ganar a mi amigo Eder, de que sí hay una distinción, y hay una distinción demasiado grande entre el Padre y el Hijo. Eso es algo irrefutable. Se lo digo porque es que uno tiene que ser sincero para poder comprender las Escrituras. Pero vamos a seguir. Ese Dios todopoderoso,
es el Padre, ¿no? Estamos mirando. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 35, del 4 al 6. Decid a los de corazón apocados, esforzaos. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Así que ese uno que es el Padre, que está en todos lados, vendría a salvar a su pueblo. Isaías 52. Bueno, estamos mirando Isaías 35:4, me perdí un poquito, y en Mateo 11:2 y 6 dice exactamente lo mismo. Cuando nuestro Dios iba a venir, iban a haber unas señales. Así que cuando Juan estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y él dijo, vayan y muestren las señales. Los sordos oyen, los ciegos ven. Así que nuestro Señor Jesucristo fue el que vino. En Isaías 43:10 y 11 dice Jehová. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de quien salve. Y también dice que el siervo que él escogerá, van a entender que él mismo es decir, el mismo Dios o Padre. Entonces, no sé cuánto tiempo me quede, a ver si alcanzo bueno, creo que me queda más de un 8 minuto. minutos con 29 segundos. 1 minuto y medio queda. Vale, listo, gracias. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19, dice, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero algo muy importante, yo creo que lo más importante aquí es Felipe, en Juan 14, el 8 al 9, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si nosotros nos devolvemos un poquitico, y me gustaría que esto me lo explicara el compañero Eder, es el único versículo que le voy a dejar, Juan 14, 7. ¿A quién estaban mirando los discípulos? Muchas gracias. Muy bien, perfecto. 9 minutos con 42 segundos. Perfecto. Muy bien. Ahora, estimado público, se viene una de las partes más importantes de este debate, que son los 10 minutos de refutación. En este caso, hermano Eder Miranda, cuando te encuentres listo, tomo tu tiempo para los 10 minutos de refutación. 1 minuto antes prendo mi cámara. Adelante. Excelente, adelante hermano. Comienza a contar desde este momento. Muy bien, mis hermanos. La verdad, y lo voy a decir con mucho respeto. Yo esperé de parte de nuestro hermano, bueno, de nuestro amigo José, la verdad, una respuesta un poquito más contundente, ¿no? Él tenía que demostrar la distinción entre el padre y el hijo. Y la verdad es que no nos ha mostrado, perdón, él tenía que mostrar que la persona de Jesús es el Padre, y no lo ha demostrado en esta oportunidad, ¿no? Gastó la primera parte de su tiempo alegando que Dios es uno, que es exactamente lo que yo les dije que iba a hacer, que los trinitarios también creemos que Dios es uno. Sin embargo, él tenía que demostrar que la persona de Jesús es la misma persona del Padre, ¿no? Tenemos algunos problemas serios con respecto a la comprensión de nuestro amigo José con respecto a algunos textos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice, ¿no? Cuando él cita que la Biblia dice, ¿no? Que no hay otro Dios fuera de mí, dice el Señor, ¿no? Nosotros decimos amén a eso, ¿no? Porque la Trinidad no postula a más de un Dios, la Trinidad postula a un solo Dios. Definitivamente no hay más dioses fuera de él, ¿no? Nosotros sostenemos que nuestro Dios es una sola esencia, una sola divinidad, y que en ese único Dios, pues subsisten estas tres personas identificables, pero siempre es un solo Dios, ¿no? Otro problema es que nuestro amigo José ve las declaraciones hacia el Padre y piensa que se dirigen exactamente a la persona de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene eso preconcebido en su mente, ¿no? Pero no nos habla de los versículos que muestran una clara distinción, como los versículos que yo le mostré, así que yo espero que los aborde también en el tiempo de su refutación, los versículos que yo les estuve comentando, ¿no? Otro tema con nuestro amigo José es que cuando él lee Jehová,
inmediatamente él entiende que es el Padre, ¿no? Cuando en realidad nosotros vemos a la luz de las Escrituras que esto no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque cuando llega Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús te va a decir de manera clara y contundente que con respecto al Padre nunca se ha visto su aspecto y nunca se ha oído su voz. Si Jesús en el Nuevo Testamento te dice que nunca se ha oído la voz del Padre, como nuestro amigo José tiene al Padre siendo oído en el Antiguo Testamento. Eso sería una clara contradicción a las palabras del mismo Jesús, ¿no? Y es que debemos entender que el Jehová que está hablando en el Antiguo Testamento, a ese Jehová que se le escucha, no es la persona del Padre, es la persona de Jesús, es la persona del Hijo. Y incluso tenemos algunos versículos donde se muestra claramente a más de un sujeto, y voy a utilizar sujeto solamente en un sentido de identificación, a más de un sujeto llamado Jehová. Y con esto no estoy diciendo que hay varios dioses, simplemente que a las personas que subsisten en este único Dios verdadero se les puede llamar Jehová. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Génesis capítulo 19, versículo 24, donde dice claramente que Jehová hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová. Bueno, aquí tenemos a dos sujetos identificables a los cuales se les llama Jehová, ¿no? Eh, por aquí también me citó Juan capítulo 14, versículo 7, y lo voy a leer textualmente lo que dice la Reina Valera del 60, y lo dice así: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, ¿no? Y obviamente nuestro amigo José piensa que aquí Jesús está diciendo claramente que Él es el Padre. Bueno, no lo está diciendo explícitamente, ¿no? Eso es una interpretación que está dando nuestro amigo José. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? ¿Por qué Jesús dice eso? Que esa es en realidad la respuesta que está buscando nuestro amigo José, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no necesitamos ver al Padre, porque en realidad le ha placido al Padre darse a conocer por medio de su Hijo Jesucristo, como claramente lo muestra, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 18, ¿no? Nadie ha visto a Dios. Nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito Hijo, ¿no? O incluso el unigénito Dios, como lo dicen algunos papiros antiguos, ¿no? Del segundo siglo, por ejemplo, ¿no? El papiro 66, papiro 65, lo dice también el Codex Sinaiticus, el Codex Alejandrinus, el Codex Vaticanus. Hablando de Jesús, lo llama el unigénito Dios, ¿no? El Dios Hijo que tanto buscan que se les diga a nuestros amigos unicitarios. Bueno, ahí tenemos al unigénito Dios. El unigénito Dios le ha dado a conocer, ¿no? Es decir, toda persona que ha visto a Jesucristo ve también al Padre. ¿Por qué? Porque ambas personas están en la misma esencia, ambas personas son el mismo Dios, pero no la misma persona. Por eso tenemos, por ejemplo, versículos como Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde claramente se dice que Jesucristo, hablando del Hijo, es de la misma esencia. Él es la representación exacta de su mismísimo ser, dicen algunas versiones, ¿no? Por eso que toda persona que ha visto a Jesús, por eso toda persona que ha oído a Jesús, también ha oído y ha visto al Padre. No porque sea la misma persona, sino que simplemente al Padre se le ha placido darse a conocer por medio de la persona de su Hijo. Por eso, cuando los discípulos le preguntan al Señor o le dicen al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Miren, eso hubiera sido la ocasión perfecta, la ocasión por excelencia para que Jesús dé la declaración, pero a ver, yo soy el Padre, ¿cómo que muéstranos al Padre? Yo soy el Padre. Pero Jesús dice eso, no, Jesús no dice eso. Jesús dice, aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre. Él no dice yo soy el Padre, dice yo soy en el Padre y el Padre es en mí. ¿Por qué dice esto? Porque nuevamente al Padre se le ha placido darse a conocer por medio de la persona de su Hijo. Y bueno, vamos a tratar de alegar con respecto a las distinciones. Vamos ya luego a pasar al tiempo de preguntas, donde esperamos que nuestro amigo José nos responda coherentemente algunos versículos. Eso es todo, mi hermano Carlos, así que adelante. Si está por ahí, mi hermano Carlos. Sí, muy bien. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, acabando lo que viene siendo este tiempo de refutación de nuestro hermano Eder, ahora comienzan los 10 minutos de refutación de nuestro estimado José.
A la hora que comience a hablar, le tomo su tiempo y en un minuto prendo mi cámara antes de que obviamente termine su tiempo. Adelante. Ok, vale, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, Eder dice que pues él esperaba que yo mostrara, o sea, que yo le refutara lo que él había dicho pues en mi primera intervención. Y tengo entendido que lo que yo tenía que hacer era exponer lo que creo y el por qué lo creemos así. Entonces, ahora sí llega el momento de la refutación. Hay algo importante que su merced dijo al principio y pues su merced quiere, digamos, como cerrar el ciclo en cuanto a lo que dicen de que hay tres dioses o que hay un dios con tres cabezas, pero sinceramente lo que pasa es que la Trinidad juega a que son tres cuando le conviene y a que es uno cuando le conviene. Cuando miran una distinción, que vuelvo y le digo, sí hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Y es más, no solo hay una distinción, y es que ahí es donde está el problema de la Trinidad. Que ustedes miran Padre, Hijo y Espíritu Santo, inmediatamente asumen, porque miran unas diferencias, que son personas iguales y coeternas. Su merced dijo que son coeternas, cosustanciales de una sola esencia indivisibles, fue la expresión que usó. Y ahí es donde hay un problema bastante grande con la creencia de la Trinidad. Y es que para uno poder comprender la verdad, uno tiene que ser sincero. Uno tiene que ser sincero con uno mismo y uno tiene que analizar si lo que está creyendo verdaderamente se acopla a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque es que si nosotros decimos que el Hijo fue engendrado por el Padre, inmediatamente estamos diciendo que el Hijo tuvo un principio, que lo creó en la eternidad, pero si nosotros, que porque no era el tiempo, pero es que los ángeles fueron creados en la eternidad también. Entonces los ángeles también son Dios, porque fueron creados en la eternidad. Y resulta que el Padre, dicen ustedes, que engendró en la eternidad al Hijo. ¿Pero qué es la eternidad? Desde que Dios existió, de ahí para adelante hay eternidad porque no habrá fin de días. Por lo tanto, en ese lapso de, 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 de eternidad, por así decirlo, fue engendrado el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que en su tiempo, en su eternidad, primero existió el Padre y el Padre engendró de una u otra forma al Hijo. Y eso es lo que están diciendo cuando dicen que el Hijo fue engendrado. Y este Hijo que fue engendrado vino a ser exactamente igual al Padre. Es decir, y aparte de eso, porque apenas van dos, aparte de eso, también después salió de alguna u otra forma, ya sea del Padre y del Hijo o de solo el Padre, el Espíritu Santo, es decir, que Dios fue evolucionando. Ahí está matando un principio fundamental de Dios y el principio fundamental de Dios es la inmutabilidad. Dios no muta. Cuando yo soy sincero conmigo mismo y yo digo, oiga, venga, vamos a analizar. Y yo me doy cuenta de esta idea que tiene la Trinidad, inmediatamente el argumento solito se acaba. Ahora, al tener que hablarse una persona con la otra, que miramos que hay una conversación de una persona con la otra, inmediatamente está matando el atributo de Dios, que es la omnisciencia, porque Dios no debería estar hablándose una persona con la otra divina porque Él lo conoce todo. Y si nosotros analizamos, Jesucristo dijo que hay cosas que Él no sabía, pero que el Padre sí. Entonces, le puede causar risa, pero es la verdad. ¿Cómo es posible que una persona divina no sepa lo que la otra persona sí sabe? Porque ahí inmediatamente está matando la omnisciencia de Dios. Pero yo básicamente en esta refutación quiero que las personas trinitarias verdaderamente, yo digo, es importante que, que se o sea, que se evalúen y que evalúen lo que creen y que verdaderamente lo comparen. Yo desde un principio lo dije, si hay una diferencia entre el Padre y el Hijo.
Si nosotros, los unicitarios, queremos decir que no hay una diferencia entre el Padre y el Hijo, inmediatamente estamos negando la palabra de Dios, porque sí hay una diferencia entre el Padre y el Hijo, y es que el Padre es el único Dios verdadero y el Hijo es la manifestación del verbo o la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos el patrón más grande de Dios, es decir, la forma en la cual Dios actúa y que es más constante, es que Dios actúa por medio de su palabra. Es decir, cuando nosotros miramos en Génesis, siempre vamos a encontrar la expresión Dios dijo. Él siempre habló, dio la expresión hablada, dio la orden hablada y la palabra de Dios que tiene el poder y la autoridad fue la que creó todas las cosas. Ahora, en Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y también la tierra. En 2 de Pedro 3:5, estos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y también la tierra. En Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, aquí está la distinción, mi amigo Eder, porque yo no solo digo que hay una distinción entre el Padre y el Hijo, que el Padre es el único Dios verdadero y el Hijo es la humanidad o el hombre o el ser humano, sino que hay una distinción entre el Espíritu Santo, lo que conocen con el Espíritu Santo, y el Padre, lo mismo con lo que conocen como el Espíritu Santo y el Hijo. Y es que el Padre es el único Dios verdadero, el Hijo es la manifestación en carne, pero el Espíritu Santo es el verbo o la palabra. ¿Y por qué es el verbo o la palabra? Porque el verbo y la palabra representa quien da esa palabra. Es decir, y le voy a dar el ejemplo claritico. Si yo apago mi cámara y simplemente lo escucho, yo digo, yo estoy hablando con Eder o estoy hablando con la palabra de Eder. Porque su palabra no es usted, ni usted es su palabra, pero su palabra lo representa. Ahora, el Dios Todopoderoso creó la humanidad, pero la humanidad se perdió, así que había la necesidad de volverla a crear. ¿Cómo volverla a crear? Y esa fue una decisión de él, porque dando la ley y al haber el quebrantamiento de la ley, las personas o los seres humanos quedaron expuestas a la condenación. Así que la Biblia lo dice, que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Así que había la necesidad de que hubiera un Salvador que viniera a morir por la humanidad. Entonces, ¿qué se ideó Dios? ¿Y cuál fue la decisión de él? Por eso nosotros miramos en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, donde dicen que en el principio era el verbo, lógico. Nosotros nos vamos al principio, que el principio está en Génesis y tendrían que demostrarme que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban en Génesis y lo que vemos ahí es que lo que estaba en Génesis, cuando él dio la palabra, que con la palabra creó todo, y por eso hemos analizado los otros textos, vemos que Dios dio su palabra. Esa palabra, el verbo, fue hecha carne. ¿Por qué? Porque como Dios no podía morir, pues si de alguna u otra manera Dios se ideara la idea de morir como Dios, pues todos seríamos extinguidos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Manifestarse en carne. Pero ¿cómo se manifestó en carne? Se manifestó por medio de su palabra. Envió su palabra a tomar forma humana. El verbo se hizo carne. Cuando nosotros miramos, si no estoy mal, es en Primera de Juan capítulo 1, versículo de 1 al 3, creo que es, nosotros miramos que la palabra nosotros miramos, espérate, ya te la busco, se me perdió el celular. Bueno, nosotros miramos que dice que lo que estaba con el Padre era la vida, y eso fue lo que se nos manifestó, la vida eterna. ¿Y por qué la vida eterna es la palabra de Dios? Porque nosotros lo hemos visto, que la palabra de Dios es la que da vida. Así que si hay una distinción muy grande, la humanidad, el hombre o el ser humano es el Hijo, pero no es un pedazo de carne como ustedes quieren hacerlo ver, que nosotros decimos que es un pedazo de carne que no tiene pensamiento, no tiene sentimientos y no tiene todo. Así que la palabra lo que se hizo fue que fue hecha carne. Si nosotros miramos cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas voluntades hay ahí? Dos.
¿Cuáles? La divina y la humana. Así que cuando él dice, por ejemplo, que el amigo Eder decía, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Claro que hay una distinción, siempre la distinción va a ser la humanidad o el hombre. ¿Qué une al Padre y qué une al Hijo? La palabra. El Padre da la palabra y el Hijo la recibe, la humanidad la recibe y por eso el ser humano, el hombre o la humanidad es un ser diferente a Dios, pero es el mismo Padre manifestado por medio de su palabra. Creo que ya se me acabó el tiempo, ¿sí? Listo, muy bien, perfecto. Entonces ya han pasado los 10 minutos de exposición de ambas partes y sus 10 minutos de refutación. Ahora viene lo más interesante en este debate, que son las preguntas. En este caso, la primera pregunta se llevará a cabo por nuestro hermano Eder Miranda, donde tendrá 1 minuto para poder formularla. José, 3 minutos para poder contestarla y 2 minutos para poder refutar la respuesta de la pregunta nuestro hermano Eder Miranda. Cuando empiece a hablar, corro su tiempo. Adelante. Excelente, muchísimas gracias, mi hermano. Bueno, hay algunas cuestiones que le vamos a preguntar a José en el tiempo del diálogo, así que vamos a esperar un poquito, pero voy a proceder a hacerle mi pregunta, ¿ok? Mi pregunta va a tener como base Juan capítulo 8, versículo 16 al 19. Esperemos que nuestro amigo José no nos niegue el texto. Y voy a citar el versículo para luego hacerle mi pregunta. Dice el versículo 16 al 17, dice lo siguiente. Y si yo juzgo, está hablando Jesús, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Mi pregunta en base a ese versículo ¿es Jesús solo o no? Muy bien. ¿Entendió la pregunta, estimado José? Sí, qué pena, tenía el micrófono. La Ok, perfecto. respuesta Entonces, correcta. a partir de ahora, tiene 3 minutos para poder contestar el sí, el no y argumentar. Adelante. La respuesta correcta es no, no es solo. Es que nosotros tenemos que analizar que lo que estaba mirando, lo que estaban mirando las personas que estaban con el Señor Jesucristo ahí era un ser humano. Así que, ¿cómo más decía él? Yo quisiera que se organizaran, digamos, en las ideas. Llega un hombre o un ser humano a decir que viene del cielo, un ser humano a decir que viene del cielo. Y es cierto, el ser humano viene del cielo, porque ¿qué venía del cielo? La palabra. La palabra venía del cielo, así que la palabra tomó forma humana, hombre, ser humano. Y como ser humano era totalmente diferente a Dios. Así que él dijo, eso que ustedes están mirando no soy solo yo. ¿Por qué? Porque él estaba identificando que este ser humano que estaban mirando tenía la relación con Dios y esa relación que tenía con Dios era que era el Hijo de Dios como hombre o como ser humano. Así que, ¿cómo más quería que se identificara? Yo a veces pienso que lo que las personas que creen en la Trinidad querían que nuestro Señor Jesucristo dijera, es que no, lo que ustedes ven acá es el Padre, el único Dios verdadero, el único que creó todas las cosas. Inmediatamente hubiera generado que lo apedrearan antes de tiempo o que lo mataran, o en su defecto le hubiera tocado traerse todos los ángeles las huestes, bueno, no sé decirlo, como todo los ángeles para que lo guardaran acá de modo que no lo mataran. Él siempre vino y habló casi que en parábolas, así que les estaba diciendo, mire, esto que ustedes están viendo acá, este ser humano que ellos estaban diciendo, pero si nosotros conocemos a su papá, nosotros no están sus hermanas con nosotros, ¿cómo es posible que ahora venga a decir que un ser humano es igual a Dios? Y Jesucristo, ¿qué dijo? Dijo, no soy solo yo, sino mi Padre. Él es el que da testimonio de mí. ¿Cómo dio testimonio de él? Desde el inicio de las Escrituras, cuando dijo que un hombre iba a venir, que un hombre era el que nos iba a salvar, que era descendiente o simiente de la mujer. Y que de ahí en adelante hay muchas profecías que hablan del Hijo. Por eso dice, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, perfecto. Adelante, hermano Eder, con su reputación. Perfecto, muy bien. Bueno, yo creo que José está a un paso nada más de poder darse el brinco a
a la Trinidad, ¿eh? Podríamos traer a muchísimos hermanos que estarían en completo desacuerdo con lo que él está diciendo, hermanos suyos que incluso con los cuales he debatido, que me han dicho claramente que sí, Jesús es solo. A ver, estimado José, si Jesús no es solo, es porque está con alguien. Y para que no esté solo, tiene que estar acompañado de otro. Y para eso eso tiene que ser con respecto a personas, ¿no? A menos que tú creas que simplemente la carne o la humanidad pueda acompañar a alguien más, ¿no? No, a ver, la única manera de no estar solo es estar acompañado. Y no se puede estar acompañado consigo mismo, se tiene que estar acompañado con otro diferente a ti. De lo contrario, creo que no hay ningún otro sentido que podremos encontrarle a tu respuesta, ¿no? No solamente eso, sino que Jesús continúa diciendo, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y aquí se está refiriendo no a la misma persona, ¿no? No, se está refiriendo a dos personas diferentes. ¿Por qué? Porque la ley dice que el testimonio de dos o tres es el testimonio que vale, ¿no? Y dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Por ende, no pueden ser los mismos o tienen que ser personas diferentes. De lo contrario, no tiene ningún sentido que Jesús se ampare en la ley. Así que, bueno, ya está a punto de volverse trinitario nuestro amigo José. Gracias, adelante. Muy bien, perfecto con la primera pregunta. Ahora vamos a pasar a la primera pregunta de nuestro estimado José Cárdenas. En el momento que los formules, tienes un minuto para poder hacerlo, estimado, y después damos parte a la respuesta. Adelante. Vale, perfecto. Bueno, ustedes dicen que Dios son tres personas distintas. Yo quiero saber cuál es la distinción que hay entre una y otra. Por ejemplo, ¿comparten los mismos atributos? Omnisciencia, omnipresencia. ¿Existen jerarquías dentro de la Trinidad? Y cada una tiene su rol específico, es decir, una crea, la otra redime, la otra santifica, o todas hacen exactamente lo mismo. ¿Cuál es la distinción que hay entre cada una de las personas divinas? No sé si de pronto me copió bien la pregunta. Muy bien, perfecto. Entonces, a partir de ahora, cuento sus 3 minutos para contestar, hermano Eder. Adelante. Excelente, muchísimas gracias. Es muy buena la pregunta de José, tengo que admitir que es muy buena su pregunta. Sí, las distinciones son personales, es decir, aunque suene redundante, la persona del Padre no es la persona del Hijo, ni la persona del Espíritu Santo es la persona del Padre y el Hijo. Y sí, claro que vemos distinciones, ¿no? Pero voy a partir de las cosas en común que tienen, ya que estas tres personas son el único Dios verdadero, pues obviamente comparten todos los atributos que tiene Dios, ¿no? Si el Padre es omnisciente, pues el Hijo también es omnisciente, el Espíritu Santo también es omnisciente. Tienen exactamente los mismos atributos porque las tres personas son Dios. Ahora, pero sí hay distinción en cuanto a su persona, ¿no? Por ejemplo, el hijo tiene que cumplir una labor de hijo justamente porque es hijo del padre, aunque suene redundante, ¿no? Y también vemos distinciones en cuanto a lo que se conoce la economía de la salvación, porque es el Padre, por ejemplo, quien decide enviar a su Hijo, a Jesucristo, es Jesucristo quien muere en la cruz del Calvario y es el Espíritu Santo quien aplica la obra redentora del Hijo en cada uno de los creyentes y lo sella hasta el día de la redención. Así que sí, hay distinciones personales y hay distinciones en cuanto a la economía de la salvación, ¿no? Por eso nosotros decimos que no es el Padre quien muere en la cruz, sino que es Jesucristo quien muere en la cruz, la persona del Hijo quien es diferente al Padre, y es el Padre quien lo envía en amor, y es el Hijo en amor al Padre y en amor y a la humanidad quien ejecuta la voluntad y el mandamiento del Padre. Esa más que nada podría ser mi respuesta. Sí, hay unas distinciones personales. Muy bien, perfecto. En cuanto a lo que viene siendo el tiempo. Perfecto, entonces a partir de ahora contamos su tiempo, estimado José, para que usted pueda hacer lo que es su refutación. Adelante. Vale, bueno, póngale cuidado, compañero Eder, y ahí es donde yo digo que uno tiene que tener sinceridad. O sea que Jesucristo se estaba haciendo el que no sabía cuando le dijo, ni siquiera yo lo sé, solamente el Padre.
porque es que sí vemos que hay unas jerarquías, y es que en nuestro Señor Jesucristo siempre pone por encima, inclusive dice, porque mayor es mi Padre que yo. Y es más, dice, voy a vuestro Padre y a mi Padre, a vuestro Dios y a mi Dios, o a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces nosotros sí miramos una jerarquía, y es ahí la importancia que hay de que nosotros podamos ser sinceros para poder entender la verdad. Su merced dice que yo estoy a un paso de ser trinitario, y no. Lo que pasa es que muchas personas les da miedo, les da temor decir que sí hay dos voluntades, y que la voluntad del Hijo como hombre o como ser humano es totalmente independiente a la del Padre y diferente, porque la voluntad del hombre jamás va a ser igual que la voluntad de Dios. Dios envió su palabra, y al la palabra hacerse carne se sujetó, Dios sujetó su palabra al plano natural de los hombres, porque era necesario que el que derrotara a Satanás fuera un hombre, no fuera Dios, porque si no, ¿para qué manifestarse? Sencillamente lo que Dios hizo fue que tomó forma humana por medio de su palabra. Así que lo que nosotros estábamos mirando, bueno, nosotros no, las personas en su tiempo estaban mirando, era la palabra o el verbo de Dios que representa al mismo Padre, porque el verbo y el Padre es exactamente porque la palabra representa 100% a quien la da. Muy bien, perfecto, estimado José. Muchísimas gracias por el respeto a lo que son los tiempos. Ahora pasamos a lo que es la segunda pregunta de nuestro estimado hermano Eder Miranda. Cuando él empiece, yo tomo su tiempo. Adelante. Ok, muchas gracias, hermano. Bueno, mi segunda pregunta está realizada en base a primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, pero voy a leer del versículo 1 en adelante. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿no? Porque la vida fue manifestada y la hemos testificado y os anunciamos la vida eterna, ¿no? Me imagino que entenderá que aquí que Juan está presentando la vida eterna como una persona, ¿no? Me imagino que nuestro amigo José va a pensar que aquí este versículo, cuando Juan está hablando acerca de la vida eterna, está hablando exactamente acerca del Padre, ¿no? Sin embargo, el versículo continúa diciendo lo siguiente, ¿no? Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Mi pregunta es la siguiente, aunque no sería una pregunta, sino más bien sería una petición simplemente, y es la siguiente: si para nuestro amigo en este versículo esa vida eterna es Jesús, el Padre, que nos explique, por favor, por qué se dice que estaba con el Padre. Adelante. Muy bien. ¿Entendió lo que viene siendo la pregunta, estimado José Cárdenas? ¿Es correcto? Perfectamente, sí, señor. Perfecto. A partir de ahora empieza a correr sus 3 minutos para contestarla. Adelante. Bueno, póngale cuidado, compañero. Lo que está diciendo que es Juan, el mismo apóstol que escribió el libro de Juan, lo que está diciendo es exactamente como empezó el libro de Juan. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es exactamente lo mismo. ¿Qué estaba en el principio con Dios? ¿Estaba otra persona igual al Padre? Es decir, el Padre, y a mí sí yo digo, ¿cómo pensar que el Padre crea por medio de otra persona las cosas y todo lo que hay? Lo que está diciendo el apóstol Juan ahí es que la palabra de vida, por eso nuestro Señor Jesucristo dice, el que oye mi palabra y la hace, la obedece, la guarda, tiene vida eterna. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando? La palabra. El que el Padre envió no habla las palabras suyas, sino las palabras del Padre. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted coge, y yo le pido el favor a todos los trinitarios que hagan este ejercicio, cojan la Biblia de estudio, coloquen la palabra y búsquenla en el Nuevo Testamento, y ustedes se van a dar cuenta
que lo que nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra hecha carne, que era la que estaba con el Padre. Por eso siempre ha mostrado la palabra como la creadora. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra o por el verbo. Y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. Así que lo que estaba con el Padre no era una persona divina igual, era la palabra que es con la cual Dios está creando o está haciendo o está terminando su creación. Porque Dios no ha terminado su creación. Y es que ahí es donde está lo importante. ¿Cómo crea Dios las cosas? Lo hemos visto desde el inicio, desde Génesis, lo hemos visto que Dios da la palabra y la palabra es la que crea. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 17 dice, Juan 5, 17 dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué están trabajando? En la creación. ¿Qué están creando seres iguales a la humanidad de Cristo o hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo? Muy bien, perfecto, estimado José, muy bien. Entonces ahorita pasamos a lo que viene siendo su tiempo de refutación de nuestro hermano de Miranda. Adelante. Excelente, muchísimas gracias, hermano. Bueno, el problema de nuestro amigo José es que está haciendo impersonal al verbo, ¿no? Y creo que no ha terminado de leer la primera carta de Juan, ¿no? Porque Juan claramente nos habla de esta vida eterna, que era en el versículo 3 donde me estaba centrando, lo estaba presentando como una persona, ¿no? Si él puede leer, por ejemplo, la primera carta de Juan en el capítulo 5 versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, cuando Juan habla de la vida eterna, está hablando específicamente de una persona. Está hablando de Jesucristo, lo dice ahí de manera textual. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, cuando Juan en el capítulo 1 nos está diciendo que esa vida eterna estaba con el Padre, nos está haciendo una clara distinción entre la persona del Hijo y la persona del Padre, mostrándonos que ese verbo, esa persona llamada Jesucristo, o que luego nosotros la conocimos como Jesucristo, ya estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Así que nada, esa sería toda mi refutación, hermano. Adelante. Muy bien, perfecto, estimado hermano. Solamente un favor a estimado José. Yo creo que tienes un eco ahí para poder solucionar ahí con cuando le toque la participación al hermano Eder Miranda para que se silencien los dos, para que no haga un rebote, ¿no? Por favor. Muy bien, entonces ahorita sigue tu pregunta, estimado José. Tienes un minuto para poder formularla. Adelante. Bueno, esta pregunta es demasiado sencilla, demasiado fácil. Yo quiero, su merced puede mirar Génesis 3:8 mientras le hago la pregunta, porque quiero saber quién es el que aparece en Génesis 3:8, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Esta está facilita. Muy bien, perfecto. Entonces, a partir de ahora, cuento sus 3 minutos para poder contestar dicha pregunta. Adelante, hermano. Ok, bueno, voy a citar el versículo, ya que, bueno, José no lo leyó, pero lo cito para que los hermanos puedan escucharlo. Dice Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, perdón, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ese es el versículo, ¿correcto, José? Perfecto. Bueno, tengo que someterme a la revelación completa que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Si en el Nuevo Testamento Jesucristo nos dice que nunca se ha oído la voz del Padre y nunca se ha visto su aspecto, entonces entendemos que esta voz que se escucha en el huerto de Edén no es perteneciente al Padre. Esa es mi respuesta contundente en base a la evidencia que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Adelante. Muy bien, perfecto. A partir de ahora, tiene sus 2 minutos para poder refutar la respuesta. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Yo vuelvo y le digo, pues, tanto a Eder como a todos los trinitarios. Mire, aquí está exactamente
Aunque a mí sí me gustaría saber dónde es que dice que nunca se ha oído la voz de Dios, porque lo que su merced está diciendo con lo que me está diciendo, que nunca se ha oído la voz de Dios y que nunca se ha visto su rostro, es algo totalmente contrario a las escrituras. Y también lo que me está diciendo es que cada vez que nosotros vemos que está la palabra de Dios, no solo en Génesis, sino en todo el recorrido de la Biblia, así ha dicho Jehová. Entonces Jehová, que usted dice que yo asumo que es el Padre, entonces ese Jehová no era el Padre sino el Hijo. Y siempre el Hijo es el que siempre ha tenido la relación con Dios y entonces el Padre, si no lo hemos visto y no lo hemos oído, absoluta y completamente no es nada. Porque entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Padre o cuál es la función del Padre? Lo que usted está diciendo es casi lo mismo que digo yo, que Dios hace por medio de su palabra, pero ustedes quieren mirar la palabra como un ser igual al Padre, y eso es totalmente ilógico. La palabra sí representa al Padre, pero no es una persona igual al Padre. La palabra es la palabra, y por medio de la palabra es que Dios está haciendo absoluta y completamente todas las cosas. Entonces, al usted decirme que en Génesis 3, bueno, de 3:8 es el Hijo, inmediatamente me está dando el argumento de que la palabra de Dios es la que está haciendo absolutamente todas las cosas y yo soy el que tengo razón. Ok, perfecto, muy bien. Entonces pasamos a la pregunta número 3, en el cual en este momento le toca plantearla, formularla, nuestro hermano Eder Miranda. A partir de que empiece a hablar, corro su minuto para poder hacerla. Adelante. Excelente, muchísimas gracias, mi hermano. Por cierto, estoy apuntando todo lo que me está diciendo José para luego poder conversarlo, ¿eh? Procedo. A Juan capítulo 17, versículo 1, lo voy a leer, dice, estas cosas habló Jesús, aquí está Jesús hablando, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Leo además el versículo 5 que dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquí claramente hay una interacción, al menos así lo entendemos los trinitarios, hay una interacción, hay una conversación. Le pediría a nuestro amigo José que por favor nos explique cómo es posible esta interacción en un Dios unipersonal. Muy bien, perfecto. Entonces, la pregunta ha sido entendida. ¿Es correcto, señor José? Sí, señor, perfectamente. Muy bien, perfecto. Entonces, a partir de ahora cuenta con sus 3 minutos. Adelante. Ok, Juan capítulo 17, 17:1. Póngale cuidado a lo que está pasando aquí. Estas cosas habló ¿quién? Jesús. ¿Cuál Jesús? ¿Qué era lo que estaba parado? Un ser humano. Era un ser humano y ellos estaban viendo. Así que esto es una oración que un ser humano estaba haciendo frente a todas las personas que estuviesen ahí. Y lo que está diciendo ahí es, Jesús levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Yo desde un principio he dejado claro que sí hay una diferencia entre el Padre y el Hijo, y es que el Hijo es el hombre que era lo que estaban mirando, y él tenía que identificarse como una persona diferente, porque es una persona diferente. Sí, Perdón, No sé, sí, me sí. tiempo. No, solamente quiero dejar claro que mi pregunta fue con respecto a la interacción. ¿Cómo me explica si él reconoce que hay una interacción y cómo me explica esa interacción? Si pudiera utilizar la palabra interacción si es que él entiende así. Muy bien, quedó completamente claro, José, para poder continuar con tu tiempo. Sí, claro, no, pues para allá iba. Lo que pasa es que tengo que Perfecto. coger todo. Ok, no sé cuánto tiempo me quede. Carlos, ¿me confirmas, porfa, cuánto tiempo me queda? Te voy a reiniciar tu tiempo, ya que quedó claro completamente la pregunta. Tienes 3 minutos. Adelante. Listo, vale. Muchas gracias. Bueno, entonces, como lo habíamos visto, el ser humano es el que está dando la oración, porque esto es una oración. Así que hay un hombre dando una oración. Ahí es donde su merced quiere que yo llegue. Es, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, que es donde su merced mira la interacción. Lo que pasa es que como tienen el concepto de que
el Señor Jesucristo o el hombre que está ahí, el ser humano, es un hijo eterno, entonces inmediatamente ustedes ajustan eso con su creencia. Pero es exactamente lo mismo que está diciendo Juan. ¿Cuál es la gloria que tuvo el que está ahí? La que nosotros miramos en el principio cuando Dios creó todas las cosas. Cuando nosotros miramos Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice, esta es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito, que eso lo vamos a hablar ahorita, de todo lo creado. El primogénito de toda creación, porque en él fueron creados los cielos, la tierra y absolutamente, inclusive nosotros fuimos creados en él o estamos siendo creados en él. Así que, ¿qué más gloria quiere que en el principio hubiese, sino que la palabra o el verbo que es por medio de lo cual Dios está creando todas las cosas? Inclusive Satanás fue creado en la palabra o por la palabra de Dios. Así que esa gloria que tuvo antes que el mundo fuese, vámonos nosotros a Génesis y nos vamos a dar cuenta, ahí está. Y Dios dijo, no pueden asociar a la palabra como una persona igual al Padre, porque es que la palabra no es una persona, la palabra es la representación del único Dios verdadero y es por medio de la cual está creando, está ejecutando, está haciendo, está todo lo que existe, lo que va a existir y todo lo que existirá es por medio de la palabra y está sujeta a la palabra, inclusive la destrucción del mundo. Eso lo dice la Biblia. Muy bien, perfecto. Entonces, a partir de ahora, perdón, cuento su tiempo de refutación, hermano Eder Miranda. Adelante. Excelente, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, si nuestro amigo José reconoce una interacción aquí entre lo que él dice o llama, ¿no? El ser humano y la deidad, más o menos, que es lo que estoy entendiendo que le está proponiendo. Bueno, entonces vámonos para la casa, ¿no? Porque ya para que haya una interacción se necesitan a dos personas, ¿no? De lo contrario, no hay ninguna interacción, sino esto sería simplemente una autorreflexión. Ahora, voy a tomar exactamente las palabras de nuestro amigo José. Él dice que aquí está hablando la humanidad, ¿no? Que está hablando un ser humano. Bueno, entonces, este ser humano, según el entendimiento que tiene nuestro amigo José, este ser humano en el versículo 5 dice Dios, ahora pues, Padre, glorifica al lado tuyo, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo o antes que el mundo fuese, ¿no? Entonces nuestro amigo José tiene un ser humano al lado del Padre antes de la fundación del mundo, ¿no? Eso es completamente equívoco, ¿no? Y eso iría en contra de su propia creencia, ¿no? Pero él dijo que aquí está hablando el ser humano. Así que, nada, creo que nuestro amigo José se está autorrefutando solito. Adelante, Carlos. Muy bien, perfecto. Entonces, en cuanto a los tiempos, pero muy bien. Entonces, a partir de ahora, sigue la pregunta de nuestro estimado José Cárdenas. En el momento que empieces a hablar, cuento tu minuto para poder formularla. Adelante. Está silenciado. Muteado, Adelante. sí. Ya, no, estaba diciendo que no estaba con un hombre, estaba con la palabra. Yo quisiera, esta pregunta es facilita también. Yo quiero que, según el conocimiento que tiene nuestro compañero Eder, me diga cómo cree que fueron creadas todas las cosas. Es decir, cómo existe tanto lo material como lo inmaterial, porque la palabra de Dios lo dice muy claro. No sé si de pronto me entendió la pregunta. Perfecto. Muy bien. Entonces, a partir de ahora, cuento sus 3 minutos para poder contestar dicha pregunta, hermano. Adelante. Ok, sí. Para comenzar, el creador es Dios, el creador de todas las cosas, ¿no? Si hablamos en cuanto a las personas, el creador es el Padre, tanto como el Hijo y tanto como el Espíritu Santo, ¿no? Hay versículos que nos dicen específicamente que el Padre creó todas las cosas por medio del verbo, ¿no? Incluso también lo dice en la carta a los Colosenses, también dice, ¿no? Que el Señor, que Dios creó todas las cosas por medio del Hijo, ¿no? El problema de nuestro amigo José
es que él piensa que la palabra simplemente es algo hablado y no es una persona, ¿no? Bueno, tendría un gran problema cuando lea Apocalipsis, ¿no? Porque ahí claramente en la venida de nuestro Señor Jesucristo, él dice que se le llama el verbo de Dios y está hablando específicamente de la persona de Jesucristo, quien viene en gloria y majestad a la tierra, ¿no? Eh, Ese sería más que nada el problema, ¿no? Que creo que lo vamos a dialogar un poquito más en el tiempo de careo, porque claramente Juan presenta al verbo, la palabra, como una persona. Y eso lo vemos en la clara comparación que hace en su evangelio, en el capítulo 1, donde dice, con respecto al testimonio de Juan, ¿no? Aquel que viene después de mí es mayor que mí y yo no soy digno de desatar su calzado, ¿no? Claramente Juan presenta al verbo como una persona, no simplemente como una palabra dicha. Adelante. Muy bien, perfecto. Entonces, a partir de ahora, su tiempo de refutación. Adelante, estimado José. Bueno, yo quiero que analicen algo y es que Eder me está dando la razón. Es decir, la palabra es la que ha creado todas las cosas. Él lo dijo. Solamente que ustedes dicen que la palabra no es la expresión hablada que conlleva y contiene la autoridad y el poder de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y entonces, porque dice que es viva y eficaz, entonces yo entiendo que es una persona. No, la palabra tiene poder, y el poder y la autoridad. ¿Cómo podemos nosotros denotar esto? Cuando el centurión fue donde el Señor Jesucristo y le dijo que le sanara el siervo, y Jesucristo dijo, yo voy. Y él dijo, no, tranquilo, dé su palabra, que con su palabra basta, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Es la autoridad o el poder de Dios comprimido desde una forma hablada. ¿Y qué pasó con el siervo? Fue sano. ¿Y quién lo sanó? ¿Cristo o la palabra de Cristo? Porque si nosotros los vamos a dividir las dos, sería totalmente absurdo. Dios da su palabra y esa palabra es la representación de Dios. Y esa palabra fue la que se manifestó en carne. ¿Y qué es lo que José, Pero, una cosita, sí, puedes acomodar tú, quizá el micrófono está que suena un poquito feo. Por así favor, es. date tiempo de acomodar ahí la entrada, por favor. Sí. Es como que está haciendo un falso contacto tus auriculares y está haciendo ese ruido. Te estoy silenciando yo para que termines Te estoy silenciando yo para que termines creo No, que ahora ya, sí. creo que ya. Ok, ya está bien. Ok, ya está, ya. Me toca tenerlo en la mano. Entonces lo que yo le estaba bien. Otra vez. Muy bien. Sí puedes quitar lo que viene siendo tu auricular y hablar o no puedes. Listo, Pon el ya altavoz. lo quité. Lo que pasa es que casi no escucho Ok. cuando, cuando mi amigo Eder está. Pero listo, vale, póngale cuidado. Ok. Lo que estaba diciendo Adelante. es que finalmente la que está creando todas las cosas, la que está haciendo todas las cosas es la palabra, y la palabra no es diferente al Padre. Y pues tendrían que decir que entonces lo que sanó al siervo del centurión fue la palabra de Cristo, que es independiente a Cristo. Es exactamente el mismo principio. Nosotros los seres humanos somos hechos a imagen de Dios. Nosotros tenemos la palabra, que últimamente la palabra ha perdido valor, pero anteriormente la palabra era ley y lo que se decía se cumplía. Es exactamente lo mismo, no hay otro principio diferente a Dios. Dios da su palabra. La palabra sí es la expresión hablada porque es la orden que conlleva la autoridad de Dios. Por lo tanto, esa palabra, cuando sale de la boca de Dios, y nosotros sabe dónde podemos mirarlo, Eder, en Isaías 55. Ahí está totalmente claro. Dice que así como la lluvia cae sobre la tierra y no vuelve a ella vacía, sino que riega y da vida,
la lluvia, así es mi palabra. Mi palabra también da vida y no vuelve a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quisiere. Entonces la palabra no es una persona, la palabra es la autoridad de Dios expresada de una forma audible, eso se llama una manifestación. Voy a conectar a ver si de pronto puedo para poder escuchar. Muy bien, perfecto. Ok, entonces se ha finalizado la ronda número 3 de las preguntas. Ahora vamos con la cuarta pregunta. En este caso va a ser, ¿podrías quitarte el mute de lo que viene siendo tu teléfono, José, para ver si todo está bien con el audio? Pues yo escucho ahí bien, no Perfecto. sé si ustedes Muy escuchan bien. alguna interferencia. Muy bien. Hay un eco, hay un rebote con tu, con tus, con tu audio. No sé si tú te das cuenta. Al quitar lo que viene siendo el silencio, hay un rebote fuerte. Si quieres, chécalo esa parte mientras el hermano Eder Miranda te formula la cuarta pregunta. Adelante, estimado hermano. Ok, bueno, espero que José esté escuchando bien. Me confirma, por favor, José, si está escuchando bien? Sí, señor, sí, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien, mi pregunta va nuevamente en base a Juan capítulo 16. Voy a leer, perdón, Juan capítulo 17. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 24 que dice lo siguiente. Y estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Está hablando con respecto a lo que José entiende como la humanidad o como la carne, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ok, entonces aquí tenemos un diálogo entre el hombre, como dice José, y, y la parte divina, ¿no? Que es más o menos lo que yo entiendo que él postula, ¿no? En el versículo 24 dice, Padre, y está hablando el Hijo, el hombre, ¿no? La humanidad. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y continúa diciendo lo siguiente, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mi pregunta es la siguiente. Si el Hijo, que mi oponente entiende como la humanidad, empezó a existir en la encarnación, entonces, ¿a quién amaba el Padre desde antes de la fundación del mundo si aún no había Hijo? Perfecto. Muy bien. José, a partir de ahora tienes 3 minutos para poder contestarla. Nos muteamos todos. Adelante. Perfecto. Bueno, póngale cuidado. Hebreos capítulo 4, versículo 3 en adelante, habla de que desde el principio fue creada toda la creación. Dice, pues todas las cosas fueron hechas desde el principio. Eso lo puede mirar usted en Hebreos capítulo 4, versículo 3 en adelante. Y también en Apocalipsis vemos que dice que el Cordero fue muerto desde el inicio o desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? Usted no ha leído jamás que dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Es decir, nuestro Dios está en este momento, gobernando por medio de su manifestación en carne. No es que sean dos que estén gobernando, sino que Dios está gobernando por medio de un hombre. A mí me gustaría que usted leyera, por ejemplo, en Isaías, en Daniel capítulo 7, versículo 13 creo que es, donde está hablando de que un humano era el que iba a tener la honra, la Te gloria. detengo tu tiempo, José, por favor. Ya no se escucha bien. Hay mucho ruido. No sé si lo podría checar eso, ¿Ahí me por favor. escuchan bien? Sí, Voy a quitarle el micrófono porque es como el micrófono el que me está haciendo interferencia. ¿Se me terminó el tiempo? ¿Me estabas diciendo? no. Tienes todavía, Tienes tienes mucho rebote, pero igual, adelante. Listo, vale. Entonces, hay algo muy importante que ojalá alcancemos a abordar, porque esto es lo que despeja verdaderamente todo lo que yo le estoy diciendo
y es el versículo 1:26 de Génesis. Ese versículo, capítulo 1:26, y de por sí todo el capítulo 1 de Génesis y el principio del capítulo 2 le van a despejar a su merced por qué Dios amaba a esa manifestación en carne desde antes de la fundación del mundo. Porque es que toda la escritura está referenciada exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo, porque es por medio de esa manifestación en carne o de forma visible de nuestro gran Dios, por medio del cual Dios va a gobernar todo. Por eso en Cristo Jesús dice que va a sujetar o va a unir lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Ojalá alcancemos a mirar el capítulo 1:26 de Génesis. Yo termino ahí mi intervención. Muy bien. Entonces, adelante, estimado hermano Eder, tomo lo que viene siendo su tiempo de refutación. Adelante. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, nuestro amigo José trató de explicar este versículo, pero la verdad no alcanzó a explicarlo, ¿no? A ver, ¿desde cuándo se aman manifestaciones, ¿no? ¿Desde cuándo se ama una humanidad? O sea, para amar, para expresar tu amor necesitas a otro. De lo contrario, pues no se podría amar, ¿no? Si nosotros tuviéramos la capacidad de volver hacia la eternidad, antes de que toda la creación fuese hecha, ¿a quién amó Dios? Dios estaba solo en la eternidad. ¿A quién amó Dios? Pues tuvo que amar a otra persona. De lo contrario, tendríamos a Dios en la eternidad, no expresándole amor a absolutamente nadie, ¿no? Claramente en el versículo está hablando el Hijo, y en el versículo 24 dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y claramente, como ya dije, para amar se necesita a otro. No se aman las manifestaciones. Es más, yo le pregunto a nuestro amigo José si él quizá ama alguna manifestación, ¿no? Se aman las personas, ¿no? Cuando nace alguien se dice, señora, felicidades, nació su hijo, que es una persona, no nacen manifestaciones. Esa más que nada sería mi respuesta. Adelante, hermano Carlos. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora pasamos a su pregunta número 4 y última pregunta de nuestro estimado José Cárdenas. En el momento que comiences a hablar, tienes un solo minuto para poder formularla. Adelante. Bueno, yo en mis cálculos ya hice las 4 preguntas. No sé si de pronto estoy errado, pero la primera fue cuál es la diferencia que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o entre las 3 personas. La segunda, el Hijo, o esa no la he hecho, el Hijo y el Espíritu Santo fueron creados o engendrados. No sé si esa de pronto no la he... Eso no lo hice. hiciste. Eso no lo hiciste. Ah, ok, entonces esa es la pregunta. ¿El Hijo y el Espíritu Santo fueron creados o engendrados? Muy bien, perfecto. A partir de ahora, ¿cuánto? Sus 3 minutos de respuesta, estimado hermano Eder Miranda. Adelante. Ok, excelente. El único engendrado fue la persona del Hijo, Jesucristo. Es el único engendrado. Es la evidencia que nos muestra la Escritura, ¿no? Y vamos a aprovechar para sacar de dudas a algunas personas que quizá tienen esta confusión. Engendrado no significa creado, ¿no? Engendrado simplemente se dice en el sentido de que Jesús es quien sale del Padre para luego venir aquí a la tierra, y eso sucede en la eternidad, donde no existe ni pasado ni futuro, sino que simplemente un presente continuo, ¿no? Es el Espíritu Santo quien engendra al Hijo de Dios en el vientre de María. Por lo tanto, Jesucristo es el único engendrado, ¿no? El Espíritu Santo tiene un sentido de procedencia tanto del Padre y del Hijo, porque es enviado, tanto por el Padre como el Hijo para ser el otro consolador, ¿no? Y resalto la palabra otro consolador, ¿no? Así que engendrado no significa creado. ¿Qué más podría comentar con respecto a esto? Creo que más que nada de eso, vamos a seguir dialogando en el tiempo de careo. Adelante, hermano Carlos. Muy bien, perfecto. Entonces, ahorita tiene sus 2 minutos de refutación para pasar a la siguiente parte del debate. Adelante. Perfecto. Bueno, nosotros miramos y
Sí, la Biblia dice que fue engendrado y pues fue engendrado en María, pero el Espíritu Santo, ¿de dónde apareció si es una persona diferente al Padre? Porque pues ustedes dicen que el Hijo fue engendrado en la eternidad, pero entonces el Espíritu Santo, que ustedes también asocian como una persona diferente, que es igual al Hijo y al Padre, ¿de dónde salió o cómo apareció? ¿O cómo puede justificar uno que es una persona simplemente porque dice otro consolador? Porque si es por eso, tiene que haber una razón lógica y bíblica que diga que el Espíritu Santo salió de algo. Ahora, lástima que se me escapa algo que su merced dijo ahorita que a mí me había hecho falta decir. Bueno, de lo de, y quiero aclararlo, de lo de que Dios o que Dios tendría que tener a alguien en la eternidad para poder amar, o sea, en el principio, a alguien para poder amar. El amor es un atributo de Dios y hay muchos atributos de Dios, está la bondad, la justicia, la misericordia, la santidad, pero hablemos de la santidad. Entonces, para que Dios sea santo en la eternidad tendría que existir el pecado, o para que haya justicia, entonces quiere decir que si no puede imponer justicia, porque tiene que haber alguien a quien imponerle esa justicia. Son los atributos perfectos de Dios que Él quiere compartir con nosotros. No podemos volverle una persona. Muy bien, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a los 10 minutos de, en este caso, de careo. Solamente que va a haber un pequeño problema. Cuando el hermano Eder activa su micrófono o yo activo mi micrófono y tú tienes tu micrófono activo, empieza un rebote demasiado fuerte por el problema de audio que estás teniendo, nuestro estimado José. Entonces, cuando ustedes estén en este careo, en este diálogo, traten de escuchar el uno con el otro apagándose sus micrófonos para que obviamente no pase eso, porque veo que por el momento no se ha encontrado una solución. ¿De acuerdo? Entonces, empiezo a tomar los 10 minutos de careo a partir de ya. Adelante. Ok, yo creo que podríamos quizá continuar haciéndonos algunas preguntas, ¿no? Ordenados para no pisarnos el uno al otro. Y Ok, pues, podemos seguir dialogando, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, como guste. bueno, Adelante. perfecto. Yo quisiera preguntarle, ¿no? Aquí a José ya de manera libre, ¿no? Si es que él entiende que el Espíritu Santo es Jesús. ¿Tú entiendes que el Espíritu Santo es Jesús? Bueno, el Espíritu Santo es el verbo o la palabra de Dios. ¿Por qué es el Espíritu Santo el verbo o la palabra de Dios? Que si hay una distinción entre la palabra y el Padre, yo se lo he dicho desde el principio, porque la palabra es la autoridad de Dios expresada de una forma audible. Cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo, y usted lo podrá mirar inclusive dentro de los unicitarios y en todos los cultos, van a decir, vamos a pedir que llegue el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la presencia de Dios. Pero ¿cómo actúa Dios verdaderamente en nosotros? Es por medio de el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí se crea la fe, es decir, que nosotros somos fortalecidos por el Espíritu Santo por medio de la palabra, porque la palabra de Dios dice, por aquí hay un versículo donde dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente recibimos cuando sentimos esa unción de parte de Dios? Es que la palabra está haciendo efecto en el hombre. Por eso es que cuando dice que en el escudo o en lo que uno se pone, dice que la espada es el poder del espíritu, bueno, algo así, eso se me vuela en ese pedacito, pero verdaderamente lo que nosotros podemos recibir de parte de Dios fue lo que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dejó, que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es el espíritu. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y no irá a la muerte. Entonces todo el mundo se escandalizó, pero los apóstoles le dijeron, dura es esta palabra. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo lo que dijo fue, la carne para nada aprovecha, las palabras
que yo les doy son espíritu y son vida. El espíritu es la palabra de Dios, que es lo que une al Hijo con el Padre. Por eso el Hijo no es una carne. El Hijo es la manifestación de la palabra de Dios. Por eso es diferente al Padre, pero a la vez es el mismo Padre porque es el que lo representa. Ok, sí, voy a pedir, José, te pido que cada vez que des una intervención, que no te alargues mucho porque yo tengo que esperar sí o sí que tú termines para poder comenzar a hablar, porque si no va a sonar el rebote, ¿no? Y cuando me toque hablar, silencias tu micrófono para poder dialogar, ¿no? La verdad es que veo una gran distinción, una gran diferencia entre lo que está postulando aquí José con la mayoría de unicitarios que hemos dialogado, ¿no? Porque la mayoría de unicitarios nos dicen de manera clara que sí, que efectivamente el nombre del Espíritu Santo pues es Jesús, ¿no? Es más, ellos suelen citarnos ese versículo que dice porque el Señor es el Espíritu, ¿no? Y nos dicen que sí, que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Algo que claramente tú nos estás postulando completamente diferente en la mayoría de tus hermanos unicitarios, ¿no? Quizá podrías dialogar con algunos hermanos tuyos para que, no sé, quizá ellos están equivocados o tú estás equivocado porque la verdad me sorprende lo que me estás diciendo porque ningún unicitario antes me ha dicho lo que tú me estás diciendo. Pero en fin, vamos a seguir conversando, ¿no? Me estabas conversando por aquí acerca de que la palabra, como tú lo entiendes, no es una persona, sino simplemente es la expresión de Dios, ¿no? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1, en ninguna parte se nos dice que la palabra es la expresión de Dios. Se nos dice que la palabra es literalmente Dios. Y, por ejemplo, tenemos Apocalipsis en el capítulo 19, cuando vemos la venida de nuestro Señor Jesucristo, se le da un nombre, y el nombre es el Verbo de Dios. Y me imagino que cuando ves a Jesucristo venir ya por segunda vez y se le llama el Verbo de Dios, me imagino que no vas a seguir sosteniendo que simplemente es una palabra, ¿no? Sino que es una persona, que es Dios, es Jesucristo, ¿no? Te pregunto directamente, este Jesús que viene en Apocalipsis capítulo 19, a quien se le da el nombre del Verbo de Dios, ¿sigue siendo solamente una palabra o es una persona, Jesucristo? Bueno, póngale cuidado que ahí es donde está la razón de ser de todas las cosas. Porque nosotros tendríamos que empezar a hablar desde el principio de la creación. Y el principio de la creación no fueron los seres humanos, el principio de la creación fueron los ángeles. Para no alargarme, porque pues en todo esto hay que pensar, es decir, que los ángeles estaban en el reino de los cielos y ellos no tenían pecado y estaban delante de la presencia de Dios, y entonces tendríamos que preguntar si es que los ángeles miraban o no miraban a Dios. Ahora, ahí nos demoraríamos mucho, pero yo quiero que ustedes analicen eso, porque es que Dios se manifestó en carne y esa manifestación en carne, esa palabra tomó forma humana. No es que se metió y después salió y quedó la carne sola, es que es un ser humano, se hizo hombre, la palabra se hizo hombre para poder morir en la cruz del Calvario. Y como... Una duda en base a lo que estás diciendo. Si tú me estás diciendo que esa palabra se hizo hombre, ¿es una persona o no es una persona? Adelante. Es una persona, pero no es una persona en la eternidad, es que ahí es donde está la diferencia y por qué ustedes están tan errados, porque yo siempre lo manifesté desde el principio, sí hay una diferencia y hay dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. ¿Cómo Dios iba a rescatar sin venir él y morir en la cruz del Calvario él como Dios? Pues tenía que hacerse hombre, así que hacerse hombre designa estar sujeto al plano natural de los hombres, es decir, que como hombre él tenía que morir, no como Dios, y esa humanidad es totalmente independiente. Ahora hablemos de Dios en el cielo, de Cristo en el cielo. Si están mirando, si está el Dios Padre Todopoderoso, y entonces están mirando al Padre y al Hijo, que es lo que yo creo que su merced quiere que yo explique. Resulta que nosotros lo podemos mirar, y ahí es donde está me gustaría que miraran Daniel 7, léanlo en la casa, Daniel 7, donde habla de que miré uno que venía, como hombre del cielo y se le dio la potestad y todo. Y miremos el Cordero cuando tomó el rollo y dicen todos los 24 y se arrodillaron, dice al Cordero que fue inmolado
se le dio potestad, autoridad y se le dio todo. Eso no es una persona divina que estaba con el Padre en la antigüedad. Eso es un ser humano que fue exaltado a lo más alto, inclusive por encima de Dios. Entonces, porque es que toda la Biblia está conectada. Su merced dice que no me demore, pero yo cómo puedo explicar, pues de modo que usted pueda comprender. Porque es que Cristo es la simbología de José y el faraón. Cuando el faraón le delegó a José la gobernación de todo Egipto, asimismo Cristo como hombre, como ser humano, no como un hijo eterno divino que estaba con el Padre, una persona igual, no, como ser humano, es el que está gobernando. Por eso la palabra de Dios dice que cuando ponga a todos los enemigos debajo de sus pies, él mismo se sujetará al Padre. ¿Por qué? Porque como ser humano Dios está gobernando por medio de esa humanidad que es la palabra, y lo que está terminando es su creación. Termino. Ok, perfecto. Tengo unas dudas, ¿no? Porque, a ver, aquí nuestro amigo José ya aceptó una distinción de personas, claramente al decirnos que esa humanidad es una persona, ya aceptó una distinción de personas. Ahora, mi pregunta sería la siguiente: ¿esa persona que es la humanidad, es Dios o no es Dios? Claro, es Dios y es el Padre. Es Dios porque la palabra del Padre que representa al Padre estaba en él. Es decir, por eso la palabra de Dios dice que haya este sentir en usted, el cual estaba en Cristo Jesús, que siendo semejante al Padre o a Dios, no estimó, sino que él se humilló. Lógico, a la autoridad, es que Cristo tenía el poder y la autoridad de Dios dentro de él. Por eso la palabra de Dios, y ahí es donde está la confusión de los trinitarios, que esa palabra que salió, que fue la que se manifestó y que lo que está dando es vida a la humanidad, porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y es por la palabra de Dios, que es Cristo, que nosotros tenemos vida. Así que es Dios, esa humanidad es Dios. O sea que es un Dios diferente al Padre. Si usted quiere hablar de la palabra manifestada en carne, tiene que decir que esa palabra es el mismo Dios, que es lo mismo que miramos en absolutamente toda la Biblia. Desde antes de nacer, desde que fue engendrada la palabra, desde que se metió en María, era Dios, porque era la palabra de Dios que representa al único, al soberano, al todopoderoso, el Padre. Ahora, esa esencia que ustedes hablan, o esa naturaleza de la cual son las tres personas distintas que no logran explicar, es el Padre, porque dice que de él procede absolutamente todo, tanto el Hijo como el Espíritu Santo. Y lo puede leer en 1 Corintios 8:6, ahí está, que del Padre procede todo, y por medio del Hijo, o de nuestro Señor Jesucristo, que es por medio de todo. Todo lo que está pasando en este momento es por medio del Hijo, y todo lo que pasó de antes del nacimiento de María es por medio de la palabra, que no es una persona diferente. Es decir, que la palabra de Dios desde el inicio hasta el final está siendo la creación de Dios. No sé si de pronto me explico. Bueno, muy bien, muy bien. A ver, nosotros entendemos que Dios es uno, tú también crees que Dios es uno, pero tú ya estás aceptando una distinción de personas, solamente que entiendes que la persona del Hijo es una persona que viene a existir en el tiempo, ¿no? Así que estás a un paso nada más de volverte trinitario, ¿no? Porque ya aceptaste una distinción de personas. A ver, hay una confusión que tengo en base a tus declaraciones, porque acabas de decirnos hace un momento que el Espíritu Santo es simplemente la palabra, es simplemente la expresión de Dios, pero acabas también de decirnos en este momento. Les doy 5 minutos más, ¿les parece? Ok, perfecto. Pero al mismo tiempo nos estás diciendo ahora que estos tres, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el Padre, ¿no? Entonces, quiero que te definas muy bien en eso, ¿no? Hablando del Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo es el Padre o simplemente es la palabra del Padre? ¿Cómo es eso? Porque la verdad creo que incluso varios hermanos unicitarios tuyos estarían completamente en contra de lo que estás declarando. Adelante. Bueno, Eder, póngale cuidado. Voy a tratar de explicárselo de la forma más comprensible posible. Porque el Padre es el único Dios verdadero. El único.
Dios verdadero. No hay otro. Y es Él el que está haciendo toda la creación. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la manifestación, la primera manifestación de Dios. Por eso en Colosenses dice, esta es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en Apocalipsis capítulo 3, si no estoy mal, versículo 14, dice el principio de la creación de Dios, habla esto. Y ahí es donde ustedes dicen que fue engendrado desde el principio, pero lo que habla es que fue creado. ¿Cómo fue creado? Porque lo primero que Dios hizo para manifestarse fue la palabra, y fue por medio de la palabra que Dios creó todas las cosas, y es por medio de la palabra que Dios fortalece, unge, comparte sus atributos perfectos, y es por medio de la palabra que nuestro gran Dios, el único, el todopoderoso, está salvando al hombre por medio de esa manifestación de la palabra. Por eso la palabra de Dios lo dice en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante: todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho existiera, porque Dios está haciendo todo por medio de la palabra. Ahora la respuesta, o lo que usted quiere que verdaderamente yo le diga: el Padre es el único Dios verdadero. El Espíritu Santo es la palabra, lo que Dios nos ha dado a nosotros, que es la representación del único Dios verdadero, es decir, del Padre. Esa palabra entró en María y engendró un hombre. Dentro de ese hombre, por eso dice que Dios estaba en Cristo, porque estaba la palabra representa a quien la da. Así que el Padre es el único Dios verdadero. El Hijo es la manifestación de la palabra, y la palabra es lo que une al Padre y al Hijo. Esa palabra se hizo hombre, esa palabra se hizo carne. Hay un objetivo del por qué pasó esto, y es porque era un ser humano el que tenía que morir, porque era un ser humano común y corriente el que tendría que salvarnos, y tendría que arrebatarle las llaves a Satanás. Por eso a Satanás lo derrotó un ser humano. Dios se hizo hombre por medio de su palabra para derrotar a Satanás y quitarle el dominio que le había robado a Adán. Cristo es el segundo Adán, es una nueva descendencia, ya no humana, sino una descendencia a un paso más arriba, que es celestial. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, me lamento que no tengamos una interacción como tal por el tema del retorno, pero está interesante el diálogo, ¿no? Bueno, entonces, en base a tu declaración que Jesucristo es el Padre, ¿no? Jesucristo que es quien habita, ¿no? Esa manifestación humana, como al menos yo te estoy entendiendo, Jesucristo es el Padre, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acabo de recordar un versículo en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús es el Padre, entonces el Padre tiene un Padre. Esa es mi pregunta. Le cuento que queda uno, pues no sé si la confusión que tienen, o sea, es demasiado rara. Yo desde un principio he dicho que sí hay una distinción o hay una diferencia entre un ser humano y Dios. La palabra se hizo carne. Así que como ser humano, porque era un ser humano quien tenía que... Estás muteado, Ron. Ok, perdón. Sí, un momentito. Lo que pasa es que aquí yo no estoy hablando de la humanidad, ¿ok? Yo no estoy hablando de la encarnación. El versículo cita directamente a Jesucristo. Lo vuelvo a citar, ¿sí? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Jesús es el nombre del Padre, ¿correcto, José? Como buen unicitario, pues crees que se nos revela el nombre, ¿no? Que Jesús es el nombre del Padre, ¿correcto? Correcto. Muy bien, entonces el texto nos dice claramente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el Padre, ¿cómo se nos puede decir que este Padre tiene un Padre? Adelante. Yo creería que esto es más problema para ustedes que para nosotros, porque si Jesucristo es un hijo eterno, igual al Padre, ¿cómo es posible que lo reconozcan
como el Dios de esa humanidad, de esa persona divina que es el Hijo. Porque entonces el Padre es el Dios del Hijo. Y no solo el Dios, sino el Padre de ese Hijo. O sea que si ese Hijo tiene Dios, estamos en problemas, porque jamás va a mirar usted que haya una expresión del Espíritu Santo que diga que el Hijo eterno es el Dios del Espíritu Santo, o que el Padre diga que el Hijo eterno es el Dios de él. Entonces, aquí no solo miramos una distinción en personas, sino que también miramos que hay una jerarquía, que hay una jerarquía. O sea, yo no le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo es lo que ustedes dicen, que no solamente hay una distinción en personas, sino que hay una jerarquía. Y es que el Padre es el Dios Todopoderoso, y después del Padre viene el Hijo, que lo reconoce como Dios, y viene el Espíritu Santo también, que es el que es enviado. Entonces, no es tanto el problema para nosotros, porque yo le he dejado claro a ustedes desde el principio que sí hay una distinción. Ok, a ver, no hay problema. Si hay un problema para nosotros, yo lo resuelvo. Yo quiero que tú me resuelvas el texto como unicitario. Si Jesús es el Padre, ¿por qué el texto me dice que este Jesucristo, que es el Padre, tiene un Dios y Padre? Resuélvelo tú como unicitario y yo lo resuelvo como trinitario, no hay problema. No hay problema. Porque está hablando del hombre. ¿Qué está hablando Pablo? El apóstol Pablo lo que está diciendo, o Pedro, porque el apóstol Pablo también usa la misma expresión. Yo por eso le leí que no es solamente ahí. Usted va a encontrar eso casi en absolutamente toda la Biblia. Bueno, ¿para qué le leo? Ustedes pueden devolver después el video, y usted va a mirar que en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro y en todo Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, habla de dos, y eso lo dije desde un principio, habla de dos. ¿Cuáles son esos dos? El Dios Todopoderoso y el Hijo, que es lo nacido. Así que, ¿no? Así que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el único Dios verdadero, que es el Padre. ¿Pero por qué es Dios y Padre? Porque es Dios de todo lo creado, y fue por medio de su palabra que engendró. Así que como hombre es hijo, y como hombre tiene un Dios. Entonces, ahí es donde está el problema, que ustedes siguen mirando cuando habla de Jesucristo, ustedes lo siguen mirando desde el principio con el Padre. Y el Padre es Jesús. ¿Por qué el Padre es Jesús? Porque Jesús significa Jehová salva, o Jehová es salvación. Y ese Jesús es la promesa dada, que nuestro gran Dios era el que nos iba a salvar. Así que el Padre es Jehová, que significa el tetragramatón de Dios, bueno, que lo mezclaron, y entonces es la palabra de Dios. Y Jesús es Jehová salva, o Jehová es salvación. Entonces el Padre, la palabra no se va, o sea, la palabra es el mismo Padre, porque es el verbo. Así que esa palabra entró en la humanidad, o en el ser humano, y como ser humano es que tenía que ser distinto al Padre como hombre, porque tenía que derrotar un hombre a Satanás. No sé de qué otra forma yo lo puedo explicar de modo que sea comprensible, porque es que no es difícil lo que su merced me está preguntando. El Hijo tiene un Padre y un Dios, porque es ser humano. Ok. Bueno, el problema, José, es que en realidad tú le estás imponiendo tu pensamiento al texto, ¿no? Porque el texto en ninguna parte está hablando de la encarnación. O sea, y tómate el tiempo de leer el primer capítulo de la primera carta de Pedro. No está hablando de la encarnación en ninguna parte, está hablando de la persona de Jesucristo. Y de Jesucristo se dice que él tiene un Dios y Padre, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema en reconocer que Jesucristo tiene un Dios y Padre, porque así como por ejemplo, Jesús reconoce al Padre como Dios, también tenemos al Padre reconociendo al Hijo como Dios, como claramente lo muestra, por ejemplo, la carta de Hebreos en el primer capítulo, donde el Padre dice, tu trono, oh Dios, ¿no? Cetro de equidad es el cetro de tu reino, ¿no? Así que no tenemos ningún problema con el hecho de que Jesucristo reconozca al Padre como Dios y el Padre reconozca al Hijo también como Dios, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha quedado completamente demostrado, en primer lugar, que nuestro amigo José tiene una distinción bastante seria, al menos con la doctrina que mantienen la mayoría de sus hermanos, y creo que está más para nuestro lado, ¿no? Que él entiende una distinción entre personas, porque él claramente entiende que el Hijo, que la humanidad es una persona, solamente que él piensa que esa humanidad no ha sido, perdón, que esa persona no es eterna, ¿no?
creo que ya la gente podrá sacar sus conclusiones con respecto a esto. Adelante, estimado Carlos. Muy bien, listo. Realmente estuvieron 22 minutos en el cual tuvieron este pequeño diálogo, este careo. Entonces, prácticamente aquí la decisión final obviamente queda en base a los espectadores, ¿no? Ellos van a poder ver quién de los dos presentó más evidencia escritural y obviamente razonable sobre si realmente Jesucristo es el Padre o Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, sin embargo, en cuanto a lo que es este tiempo, tenemos que darnos cuenta que todo lo que es este debate, hay que resaltar que se llevó a cabo con decoro, con respeto, y eso es lo más importante, que nosotros pues hagamos ver, ¿no? Que somos realmente hijos de Dios. En este caso, ahorita pasarán los 2 minutos de despedida, o lo pueden tomar como conclusión de debate o como 2 minutos de despedida, como ustedes lo gusten. A partir de ahora lo podemos hacer con como finalizó en este caso nuestro estimado Eder Miranda. Se lo dejo a José Cárdenas, que tenga estos 2 minutos. Creo que se bajó. Vale, muchas gracias, qué pena. Es que estaba buscando un video que yo hice y lo subí a las redes sociales acerca de Génesis 1:26, donde está detallado puntualmente escudriñando las escrituras, porque hay una demasiada riqueza en ese texto y en los textos que lo rodean también. Pero yo soy muy malito para lo que es tecnología y lo iba a poner en el chat, pero no sé cómo. Bueno, yo qué quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando. Mire, hay algo demasiado importante en esto que hay en juego, y es la salvación de nosotros como seres humanos. Nosotros tenemos una responsabilidad no solo con nosotros, sino con todas aquellas personas que nos rodean, a las cuales amamos, porque yo me quiero salvar y yo quiero que las personas que están a mi alrededor también se salven. Se lo dijo el apóstol Pablo, si no estoy mal, a Timoteo, donde le dijo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás pues tú y a todos los que te oyeren. Entonces la responsabilidad es tan grande que yo lo que tengo que hacer es escudriñar las escrituras, porque ellas son las que verdaderamente me van a dar a mí la vida eterna, y no lo que hayan creído otra persona o lo que me enseñe. Entonces, lastimosamente los unicitarios dicen, cuando les preguntan, por ejemplo, ¿Jesús es el mismo Padre? Sí, es el mismo Padre. Y resulta que están dejando unos vacíos demasiado grandes, y por eso la confusión como está. Lástima que nosotros no podamos dialogar esto más a profundidad. Y ustedes se van a dar cuenta que claro que hay una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo lo puedo decir con toda claridad, y es que el Padre es el único Dios verdadero. El Hijo es la humanidad, el hombre o el ser humano, y el Espíritu Santo es la palabra que Dios envió a manifestarse. Si nosotros no reconocemos eso, la confusión siempre va a existir. Pero el único Dios verdadero es el Padre. La palabra simplemente es la autoridad de Dios enviada a crear. ¿Y qué está haciendo? Yo quiero invitarlos a que lean Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino una nueva creación. Todo lo ha creado Dios por medio de la palabra, y Cristo es la palabra manifestada en carne para crear seres semejantes y poder llevarlos al reino de los cielos. Yo quiero agradecerle a Carlos, a Eder y a todos los que nos escucharon. Dios los bendiga, y pues ojalá se pudiese llegar a un criterio verdaderamente unificado entre la Trinidad y la unicidad, donde nosotros podamos estar seguros que lo que creemos es la verdad. Dios los bendiga y muchas gracias. Muy bien, perfecto. José, excelente con tu tiempo. En este caso, pasamos a los 2 minutos de conclusión de nuestro hermano Eder Miranda. Adelante. Excelente, gracias hermano. Bueno, agradecerle a José Cárdenas por estar aquí, gracias por darte tiempo. Definitivamente ha sido un buen debate. Oramos al Señor, yo creo que vamos a orar bastante por ti, porque yo creo que estás más cerca de la Trinidad que varios unicitarios, ¿no?
En realidad hay muchos, creo que la gran mayoría de unicitarios estaría en contra de ciertas declaraciones que has dado el día de hoy. En todo caso, te pedimos a ti de igual manera que escudriñes la palabra del Señor, así como nosotros tratamos de hacerlo, porque pues en ella podemos encontrar la vida eterna, ¿no? Así que decirte que estamos orando, vamos a orar por ti. Definitivamente, hay algo correcto que tú has dicho, que esto tiene que ver con el tema de la salvación de nuestra alma. Queremos que ser salvos, queremos que nuestra familia sea salva, y eso es algo que yo no paso por alto. Así que vamos a estar orando bastante por ti, para que puedas conocer al Dios verdadero, al Dios trino, que se muestra en las Escrituras. Eh, por lo demás, agradecer a todos los hermanos que han estado aquí presentes, apoyando con su me gusta, con sus comentarios, aunque por ahí he visto algunos comentarios en los cuales se están peleando. Gracias por estar aquí presente, y gracias también a nuestro hermano Carlos Darwin, el moderador, por darse tiempo de estar aquí con nosotros. Gracias a todos y bendiciones.